Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Son las 19:00 exacto. Gonzalo Gervás se nota que es un hombre de puntual porque realmente, como operador que es, está manejando los controles de la máquina de pensar y ha logrado que caigamos o entremos al aire, al éter, a las 19:00. Dice que continuamos 000 porque ha sido muy preciso. ¿Cómo le va, Gervás? ¿Anda bien? Y Carolina Cuadro en la puesta a punto, amigos, en la producción de este programa que llega el viernes, llegamos al fin de la semana. Bueno, hoy vamos a estar hablando, por un lado, de poesía, de una poesía doméstica, y van a ver por qué una poesía doméstica, y también vamos a estar hablando de El vuelo del cuervo con Wilmar Umpierres, que nos trae una película muy ágil, muy intensa. 9 de abril es una película danesa que habla de la invasión nazi en 1900, debe haber sido 1940, claro, en 1940, y desde un punto de vista de, bueno, van a ver, desde una unidad de infantería ciclista, atiéndanme, soldados daneses en bicicleta contra la infantería blindada nazi. Amigos, pero hoy vamos a estar conversando, ya mismo arrancamos, para recibir a un poeta, escritor, narrador, Andrés Olveira. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, con Andrés Olveira lo pasamos creo que hace un par de semanas, hicimos una charla en el ciclo de la Fundación Mario Benedetti y la Casa de los Escritores del Uruguay. Se hicieron charlas vía Zoom y bueno, pasamos el audio de la charla aquí que estuvimos hablando con vos y sobre el proceso creativo, ¿no? Ahí va, y aparte justo fue antes de la salida del libro. Es cierto, vos mencionaste este libro, hablando de los procesos creativos y de que no se pueden, digamos, controlar o dominar, mencionaste precisamente este evento, este libro que tengo acá entre mis manos, que se llama ¿De qué sirve una casa? Es un título en interrogación que podría ser para un manual de construcción también, ¿no? Podría ser. Hay que decir que Andrés Olveira es bibliotecólogo, es escritor. En el 2019 ganaste menciones en poesía y dramaturgia en el premio Onetti de la Intendencia y sí. Ese mismo año también una mención en narrativa inédita en los premios nacionales de literatura del MEC. Publicaste Ferrocarriles franceses en el 16 y El insoportable sobrepeso del ser en el 17. Y participaste en el ciclo Todos somos raros, ¿no? Fue uno de los últimos. Verdad, sí. Con Bruno estuvimos y las lecturas también. Bruno Cancio, hablando de microficción, ¿no? Sí. Ahí va, sí. Exacto, sí. Bien, y ¿de qué sirve una casa? En esa entrevista que lo pasamos aquí por la máquina de pensar, vos mencionabas que a veces que la vida te invade el proceso de escritura, te invade el proceso creativo. ¿Y cómo fue eso? Estoy trabajando con ideas, porque también como que voy también pensando en voz alta a veces. En casa con mi compañera hablamos mucho del proceso creativo. A veces está bueno, conversamos. Y nada, últimamente una idea que ronda hace unos años, y gracias también, ahora como que vamos a ir al anecdótico del libro, el tema de las filtraciones, eso que decís, eso de las irrupciones, las filtraciones, la humedad que se termina mostrando en las paredes. De repente alquilás una casa y te la dan toda nueva, recién pintada. Toda perfecta, parece toda perfecta ahí. Hasta que se filtra la humedad. Y eso es nuestro ser también, nuestro inconsciente se filtra, la realidad se nos filtra, todo se nos filtra. A mí todo se me filtra, yo no puedo pensar linealmente. Antes pensaba por desgracia y ahora agradezco no poder pensar linealmente porque siempre hay una filtración, siempre hay algo que me distrae y que en este caso es la voz que siempre esa vocecita que me dice que mire otra cosa o que me centre en otra cosa. Claro, no, y en este caso, ¿de qué sirve una casa? Vos lo mencionaste, digamos, lo contaste, pero ahora ya leí el poemario, pero lo comentaste cómo ocurrió, que bueno, se mudaron, prácticamente es un poemario casi literal, ¿no? Se mudaron a una casa y se inundó esa casa, una casa que era espectacular, no sé qué, que con muchas, ¿no? Sí, claro, nace testimonialmente, y nace desde cierta indignación. Bueno, nada, uno se sienta y siempre trata de ver qué escribe, y en ese momento habíamos alquilado una casa, estábamos muy contentos con ella, y empezó a descascararse a un nivel que nunca antes. A ver, estamos hablando, ¿no?,
es un país nuestro, y también Montevideo es una ciudad donde el problema de la humedad está en gran parte, lo sufrimos los inquilinos, lo sufren los propietarios, desde otro lugar, pero lo sufren. Y nada, vivimos la humedad más severa de la que tengo memoria. Una habitación que no se pudo usar directamente. Fue como pasar de grado. Nosotros veníamos de una casa chica con un dormitorio y pasamos a una casa de 2 dormitorios. Y dijimos, estamos creciendo de un dormitorio. Y qué simbólico, qué fuerte, que fue que un dormitorio no se pudo usar porque se caía la pared, el techo, se caía todo. Qué increíble, qué increíble. Bueno, vos sabés que yo digo, hay un detalle, seguramente leyendo este libro tuyo, mucha gente se vea reflejada, porque a veces uno cree que cuenta una cosa que es una instancia hiperpersonal y reflejás a mucha gente, ¿no? Y me pasó a mí que yo hace muchos años me mudé a un apartamento perfecto y había una construcción al lado y bueno, a los 15 días entró a inundar todo porque habían hecho un piso y no le habían hecho desagüe, entonces se hizo una piscina y esa piscina empezó a entrar en mi casa. No, un garrón. Pero bueno, digamos que puede ocurrir, digamos. Ahora, te doy un detalle, Andrés, vos lo mencionaste, no sé si sabés que para Jung, ¿no? Para Carl Gustav Jung, decía que las inundaciones, el agua es parte es un símbolo del inconsciente, y cuando hay tantas inundaciones que hay mucha creatividad. Y bueno, vamos a tener que jugar con el amigo Jung ahí, sí. Bueno, traté de que no fuera una experiencia traumática en vano, digo, porque también tuvimos 2 dedos de agua dentro de casa, que era una superficie, se nos inundó, aparte de esa habitación, que casualmente era la de arriba, abajo se inundó un día. El colector estaba tapado y el colector pasaba por adentro de la casa, esas construcciones viejas que no sé por qué los arquitectos tenían esos caprichos a veces, que poner un caño colector adentro, el pluvial, y se inundó adentro. Nos mudamos, harían unas semanas, se inundó, con la primer lluvia severa que vino, se inundó la casa directamente. Y eso gran parte de la indignación surgió de ahí. Y nada, bueno, por suerte vino con algo, vino con la creatividad. Bueno, pero vos lo mencionás en el poemario, que entre otras cosas, y obviamente cada uno que se va a mudar a una casa es un proyecto, una casa nueva es un proyecto, es algo, es como borrón y cuenta nueva, es un libro, es un cuaderno en limpio, un cuaderno en blanco, un cuaderno en blanco, y vos bueno, decís que con tu compañera, con tu pareja, hasta habían pensado en tener un niño, por ejemplo. Sí, Entonces en el poemario dice que ahora va a tener que ser con branquias. Sí, va a ser decididamente anfibio. Por nuestro porque nuestra vida en ese par de años estuvo asignada por el agua. Entonces, ¿y cuándo ocurrió eso? ¿Qué año estamos hablando? Sucedió en el 2018. En el 2018. En el 2018. O sea el poemario sale bastante, te diría que salió en 3 semanas, fue algo como dado prácticamente, y después lo estuve puliendo un año, que lo puse a concursar y como parte de un poemario más grande. Pero era mayoritariamente el libro y pedí hacer un libro solo. Pero me vino esa idea de juntarlo con todo y ponerlo a concursar como para desentenderme. Pero sacaste algo, ¿no? ¿Sacaste la mención? Fue la mención del año pasado de Lonetti, fue en parte gracias a ¿De qué sirve una casa? Perfecto. Sí. Lo que yo quería decir también que hubo una distancia de un año o más, porque para tomártelo con este humor también, porque yo me imagino que en el momento mucho humor no tendrías. No, para nada. Y tu pareja menos. No, es que fue una época, el mal humor nos ganó mucho, pero también el humor es una cosa que te sirve también, que el humor transversaliza el libro, porque también fue como la actitud que nos permitió, pasaban cosas que no podíamos creer, pasaban cosas tan absurdas, por ejemplo, que la dueña formaba parte de una congregación religiosa y vivía en Buenos Aires, pero en ese momento, el momento de la inundación, la mujer estaba en Rusia, visitando a un hijo. Entonces teníamos a la dueña en Rusia, que después tuvimos una relación con ella también, que fue muy graciosa, porque muy graciosa fue,
La queríamos... Tragicómica. No la queríamos nada, pero fue tragicómico, porque vos veías ese personaje que una vez vino desde Buenos Aires para solucionarnos, entre comillas, el problema, y no, fue una cosa, nos trajo un albañil que también formaba parte de la congregación. El albañil había sido, esto no lo pongo en el libro, pero era un albañil que era ex metalero rehabilitado de las drogas. Impresionante, muy bien. Y me mostraba una foto donde él estaba todo contento, con unos rulos, y yo lo veía, y me vi tentado a decirle, te veía más contento con el heavy metal, pero no le dije nada. Y las conversaciones que salían con este hombre y con esta mujer, que no podíamos creer el nivel de desfachatez que tenía esta mujer. Sí, Nos sí, dijo, sí. en una nos sugirió que pusiéramos baldes, por ejemplo. Se nos llueve la casa, y pongan baldes, nos ponía. Pero sin ironía, ella nos Sí, sí, quería sí, eso. sí, lo decía en serio, digamos. Nos sugirió que compráramos un deshumidificador en un momento. Ah, Era en una casa que se inundaba. en, Era en- hermosa esa mujer. en un momento del poemario, bueno, aparece el protagonista, la voz lírica de este poemario, Sí, y habla de que él y su pareja, están llorando y dice con eso aumentan el porcentaje de humedad. sí, totalmente. Sí, aparte, hay un juego todo con el tema, obviamente, de la humedad. Y también la humedad que también aprovecha para, nada, narrar trato de como que capturar difusamente mis estados de ánimo, mis inseguridades, el tema de también de la pareja, los planes que tiene una pareja, cómo esos planes se burocratizan y terminan de repente saliendo mal. Entonces hay personajes, está el barrio, es como una foto movida, el libro. Es como una historia escrita en clave de poesía, que tiene muchas imágenes abstractas, pero son abstracciones motivadas por el contexto. Está la iglesia y sus campanadas, está la calle, que es una calle muy particular, era una calle empedrada, que aparte también a media cuadra de la calle estaba la famosa congregación de esta mujer. Ah, estaba cerca. Entonces era como, nada, el libro trata de capturar eso. Como que yo el otro día justamente hablaba de cómo lateralizando esto en oposición al pensamiento lineal, como el pensamiento rizomático, ¿no? Y cómo a mí cuando desde pequeño yo siempre miré las cosas con mi pensamiento lateral, pero antes cuando era chico yo pensaba que algo que no era correcto pensar así. Ujú. Y después me di cuenta de que yo soy como una señora con un celular que quiere sacar una foto y termina haciendo un video. Y termino como que haciendo videos que son en realidad son diluciones de esa captura que tendría algún sentido como captura, pero después termina siendo un error porque termino capturando lo de alrededor. Claro, claro, Es la mirada corrida. claro, pero el tema no luchar contra eso, sino ir a favor de eso, de esa Ir tendencia. a favor de eso, que me di cuenta era unos 5 años. Claro. Empecé a abrazar mi forma de pensar y Claro. tratar de, no sé, motivarla, inducirla también, sin ponerle los límites de la linealidad. Entonces esto es como esa foto corrida, eso que quise sacar una foto y termina siendo todo un contexto. Claro. Soy como una señora con una cámara de fotos, no por estigmatizar a la pobre señora, sino que me parece adorable también. No, pero Cuando veo. un poco el ejemplo es decir, voy a hacer una cosa y sale otra impensable, inevitable y sin saber por qué. Y algo que decía, ¿cómo es? Miles Davis, ¿no? De que en arte el error no existe. No existe. Bueno, el otro día estaba leyendo, estos días venía con la lectura venía con Fogwill y su libro de ensayos, los libros de la guerra, Ujú. y de Fogwill también estaba alternándolo con Fabián Casas, fui de uno al otro, y el libro de ensayos, y él habla mucho del budismo zen, y habla eso tiene que ver también eso del tiro con arco, de que la poesía es el arte de errar la flecha, no insertarla en el blanco. Y me pareció súper significativo también eso. Es como Errar la flecha, eso no lo entendí, bueno, entendía que era Fogwill esa parte de Zen, ¿no? Esto lo dice Fabián Casas, porque es como pues. que amigo, yo fui de Fogwill a Casas por su afinidad de amistad, entonces estuve leyéndolos muy muy a la par. Ajá. Y nada, Fabián Casas decía eso, de que el arte de errar las flechas, mientras más flechas errás,
el asunto es no darle en el blanco, justo. Y esa cosa de estar en los límites del lenguaje, en los límites de lo decible, que me parece que es el privilegio que tiene la poesía, que es algo como más difícil de asir. De acuerdo. Sí, la poesía, y por eso es difícil también de comunicar, que la poesía, el poeta no necesariamente sabe exactamente qué está diciendo, sino que se va aproximando o quiere aludir a algo que está más allá del lenguaje, y obviamente utiliza el lenguaje, ¿no? Pero lo utiliza, no lo utiliza correcto, no lo utiliza ordinariamente, ¿no? O ortodoxamente el lenguaje. Sí, como dice eso de Foucault, que dice que hay un mar rumoroso de palabras, pero debajo de ese mar, como que las palabras, como que hay un espejo donde las cosas se reflejan. Esa cosa medio también de Juarros, como de tratar de mirar con las palabras lo que está más allá de las palabras. Y ese me parece que es como también una empresa destinada al fracaso, pero es un bello fracaso, ¿no? Porque tratás de decir algo sabiendo la limitación en la que estás de la materia prima que son las palabras, y a su vez tratando de expandir eso cuando estamos hablando de estos grandes, ¿no? Yo no me quiero arrogar no, pero ¿de qué sirve una casa? Yo lo que te diría, digamos, como lector, es que es muy transparente en cómo está escrito, digamos, no se ven los giros a veces que rompen la gramática o el uso de palabras que chocan o que generan, digamos, esos oxímoron que chocan y que generan, digamos, cortocircuitos en la mente de alguien que está leyendo, digamos, correctamente, ortodoxamente. En general, en De qué sirve una casa es muy amigable en ese sentido, ¿no? Comienza, por ejemplo, leamos uno que haya señalado yo, por ejemplo Bueno, aquí hay un juego también. Hacia la tarde, cansados de sensacionalismo y crónica roja, solemos cambiar la estación de radio. En Radio Carver se habla bien bajito sobre decepciones ajenas tan cercanas, sobre los sueños pequeños burgueses dándose contra las paredes, sobre sus pequeñas muertes. Nos traduce a veces de qué hablamos cuando hablamos de amor. Bueno, justo acá hay un juego con Radio Carver, Raymond Carver, y el libro de qué hablamos cuando hablamos de amor, uno de sus libros más emblemáticos de Raymond Carver. Entonces sí, ahí sí un... Pero digo que lo que quería decir es que es muy accesible, en el sentido que es muy, no es hermético para nada, ¿no? Sí, trata de tener cierta narrativa, bueno, y ahí, sin tampoco querer parecerme a él, pero me acuerdo mucho de la poesía al estilo Carver, que en realidad también es como que está contando, tiene como cierta... De acuerdo. Sí, Carver en poesía es muy similar, ¿no? Pero tiene esa misma mirada narrativa que queda en suspenso, ¿no? Como de sus cuentos también, y no se sabe exactamente de qué está hablando, pero cuenta una anécdota y lo que siempre suspende es el final muchas veces, ¿no? Claro, bueno, es un estilo, en realidad son muy disímiles entre sí, pero de repente también hay un autor también como Charles Simic, que se usan mucho el tema narrativo. Hay otro que me gusta mucho, Luis Chávez, un costarricense, que también me gusta mucho, que también es como que uno se mete en una historia y de repente la omisión, se usa la poesía también para tener más libertades en esa historia, porque la omisión no queda... De los cuentos Carver también omitía. Claro, al final. O Gordon Lish, o el editor Gordon Lish también. Sí, el editor. No, pero Charles Simic, estoy pensando que yo no lo he leído mucho, he leído nada, casi nada, pero Circe Maya escribió sobre Charles Simic en un artículo y precisamente es eso. Charles Simic muchas veces describe una cosa cotidiana, habitual, ¿no? Una pequeña situación, pero la suspende al final y no sabemos... Sabemos que está hablando de otra cosa, no solo de esa situación cotidiana, ¿no? Muchas esas como iluminaciones cotidianas, de poner la mirada de repente en el objeto o objetivar también una situación y capturarla. Es muy parecido, no sé, también lo hallo muy parecido a la fotografía. Creo que se puede enganchar con la metáfora de la señora con la cámara. Bueno, aquí dice otro poema que yo había seleccionado, dice: somos consumidores que se sienten vulnerados. Insistimos con la dueña, llamada Marlene, que ya ha tenido que cambiar su abrigo de piel. Por culpa nuestra se ha arruinado, nos dice. Somos culpables, lo sabemos.
Lloramos también nosotros, elevando el nivel de humedad, porque nunca fue nuestra intención despertar de un sueño ruso a la vieja vara de este cuento de hadas. Este cuento de hadas que es ¿De qué sirve una casa? Vamos a hacer una breve pausa. Andrés Olveira, espérame ahí en línea, en la Sí, línea. cómo no. Y a la vuelta, amigos, volvemos para hablar de qué sirve una casa, un poemario que está editado por Yagurú y que ha salido hace muy poco y está escrito por Andrés Olveira. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Andrés Olveira sobre de qué sirve una casa. Es un poemario editado hace muy poco por Yagurú, ¿no, Andrés? Sí, hace junio, creo que fue el primer viernes de junio que ya me llegó el libro y nada, estamos haciéndolo correr un poquito. Es tu primer libro de poesía, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. En realidad, Ferrocarriles Franceses es de poesía, aunque es totalmente distinto, ¿no? Porque es más como que aforístico, es más como el leninskiano, como... Sí, es un libro más juguetón que tiene ilustraciones además, pero creo que se puede decir de qué sirve una casa. Es el primer libro que creo que fundamentalmente de poesía o lo que yo entiendo como mi búsqueda poética más destinada como que a un concepto. Se puede decir que sí, aunque técnicamente es el segundo. Cuando decís destinado a un concepto, digamos, te pregunto, ¿a vos te interesa la belleza de las palabras en la poesía? Porque, bueno, a ver, primero te hago esa pregunta y después. Sí. A ver, yo creo que a veces se puede incurrir de repente en la cacofonía, o yo qué sé, el tema de la anáfora, eso, repetir, a veces por un efecto, me parece que a veces se puede buscar lo contrario, incluso la belleza. Creo que, no sé, a veces creo que es una pregunta que me hice como lector, que de repente, ¿qué busco? A veces busco lo agradable, a veces busco la belleza, pero a veces busco la interpelación, que algo me interpele de repente. Entonces, o que me active una glándula de otra cosa, de repente que me active algo, una manera de ver, o me permita presenciar una manera de pensar o de ver distinta. Entonces, creo que la belleza puede ser, pero en mi caso yo no busco la belleza, me parece. Yo a veces busco, a veces busco cierta elegancia y a veces busco tratar de ser lo más parecido a caerse de las escaleras. Depende de cuál sea depende de cuál sea el ritmo en el que estoy metido o lo que quiero contar. Claro, claro. Pero lo que yo te preguntaba, el tema de la belleza en realidad es porque hay palabras que son como más cercanas a la lírica o más exquisitas o más sofisticadas, y hay otras palabras que están más cercanas a la narrativa. Si yo digo el mercado ha asesinado al materialismo dialéctico, lo ha estrangulado con sus manos enguantadas, parece narrativa, no parece poesía. En ese sentido, ¿no? O sea, tiene algo. Y también como muchas palabras sacadas como de contexto, ¿no? Ahí es como que el juego es como que el materialismo, las manos enguantadas, es como que hay incluso hasta como un exceso de información. Y sí, pero es verdad eso que decís, que hay como me parece más narrativo que poético. Claro, no, digo, siguiendo por ejemplo la línea de Raymond Carver, digo, sería una poesía más narrativa o más cotidiana, digamos, donde no se busca, o más coloquial, quizás, no sé si la palabra es coloquial, donde no se busca esa altura de las palabras, esa belleza de las palabras, sino más bien el concepto. Por ejemplo, dice, Victoria me contó anoche la fábula de un cuñado anarquista, gran opositor de la propiedad privada, que resistió el ahorro de su pareja cuando le dijo que era para una casa. Sí, es muy como el lenguaje corriente. La dejó por una psiquiatra con dinero, un amor que arrastraba desde la infancia, que hoy le alquila un gran palacio donde hoy cómodo escribe y descansa. Sí, ¿no? Es como bien narrativo. Bien narrativo. O sea que digo, la belleza o el concepto se apunta en otro lado, no en la en la sonancia de las palabras, por ejemplo, ¿no? En la melodía, ¿no? Depende claro, lo que me vaya pidiendo el texto en sí también. Que se caracteriza y es
es una evolución que he tenido hasta ahora que ha sido muy grata para mí, es que resultó también muy cálido. Claro. Que en ese aspecto me sentí bien, porque que cálido, pues sintieron que estaba contando, como que les estaba de repente amistades con gente que de repente no conozco tanto, pero que me dijo que lo leyó de un tirón, o que lo leyó en por poco eso tiempo, digo. y que dijo, era como que me estuvieras contando la historia. Claro, muy fluido, exacto, sí, con una muy accesible, lo que yo decía, muy accesible, y bueno, tampoco no puesto en la idea de el autor poético por encima de todo, ¿no? O sea, Sí. delegando, sino más horizontal en ese sentido. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, Charles Simic decía que hay un poema de Charles Simic que levanta Luis Chávez, este poeta costarricense, que dice, es el tiempo de los poetas menores. It's the time of the minor poets. Y nada, y me pareció, me encanta esa arenga en el sentido de menor, como lo cotidiano, como lo rasante, como lo, ¿por qué no también cierta narrativa? Sí, buscar un poco lo epifánico, o que haya una epifanía, una revelación en un momento. En este libro lo que yo noté, como línea o como hilo poético, y esa imagen que me gustaba mucho, que es la del niño con branquias, como termina siendo, ¿no? El niño con branquias sí es una de las imágenes más fuertes del libro, porque lo que sí me interesaba, a mí siempre en la poesía me interesa, sí, en el sentido de lo conceptual. Yo siempre me pongo una consigna y trato de seguir ese concepto, porque también me parece que, como decía el grupo Ulipo y toda esa gente que rodeaba a Perec y Le Lioné y Quenu, que las restricciones son muchas veces grandes motores creativos. Y para mí, atenerme a una línea o un concepto en lo que es un libro de poesía, tengo otros también que estoy construyendo en base a un concepto, a mí me estimula mucho. Y nada, eso en este libro me parece que está muy patente, en el sentido de que siempre hay leitmotiv y hay frases y versos que son recurrentes. Claro. Y que quiero que queden resonando en el lector, la lectora, como para dar esa sensación también de familiaridad con lo que se está leyendo. Entonces, el niño con branquias creo que aparece al principio y al final. Claro, sí, termina diciendo que todo este poemario, ¿no? Es la idea de un niño no nacido que nacerá con branquias. Que nacerá con branquias. Muy bien. Es la imagen más fuerte. Sí, sin duda la que atraviesa esto. Bueno, quedó Andrés Olveira, gracias por estar en la máquina de pensar. ¿De qué sirve una casa? Un poemario bellamente, me faltó decir, ilustrado por Maca, bueno, como siempre, diagramado. Sí, muy lindo, la verdad. Y en las contratapas, en vez de poner de un escritor que diga qué hermoso es este libro, lo que dice es: esta es la crónica de una mudanza malograda, buceo absurdo en rescate de los fragmentos cotidianos perdidos entre el revoque caído de paredes descascaradas. Baile de inquilinos al son de la música engañosa de un lavado de cara. Gracias, Andrés, por estar en la máquina de pensar. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, esta música quiere decir que está con nosotros El vuelo del cuervo. ¿Cómo le va a Wilmar Umpierres? Pero ¿cómo le va, criado? Pero con gusto como siempre y bueno, esperando siempre cuando uno viene por acá, vamos a hablar de buenas películas en general. Sí, bueno, se las trae usted, están elegidas, están seleccionadas. 9 de abril, ¿qué significa 9 de abril? Para la mayoría del mundo, le diría, no significa absolutamente nada. Nada. Es una fecha que tiene importancia, en todo caso, para los daneses. Para Dinamarca, la gente que vive en Dinamarca y nada más. Exacto, a nuestros oyentes que están en Dinamarca, un saludo. Lo dedicamos a nuestros oyentes daneses, porque bueno, en esa fecha, el 9 de abril de 1940, en la madrugada de ese día, se alertó al ejército danés de que los alemanes habían cruzado la frontera y Dinamarca estaba oficialmente en guerra contra el ejército alemán. Claro, alemán, que estaban esperando desde, digamos, movimientos, tropas desde hace mucho tiempo, porque aparte, hace meses simplemente, porque el ejército
nazi empezó en el septiembre, la Segunda Guerra Mundial, exactamente, ¿no? 4 meses antes. Con la invasión a Polonia, Claro. y en esa Blitzkrieg, ¿no? En esa guerra relámpago, en un ratito estaban ahí golpeando las puertas, claro, de Dinamarca. Toda una cuestión, porque en el esquema de la guerra, la Wehrmacht en ningún momento se pasó por su cabeza, por su mando, evitar nada. Era una mecánica de guerra desplegada como no había visto la humanidad hasta ese momento. Y no declaraban la guerra, y aparte todo el mundo pensando, digamos, toda Europa pensando que los nazis no iban a invadir todos los países. Exacto. Y se equivocaban, claro. Exactamente, fueron por toda Europa prácticamente, y bueno, fue así. Después, bueno, el resto ya se sabe con el diario del lunes. Claro. Pero bueno, esta película que se llama Así Nomás, 9 de abril, nos propone esta película danesa que, antes de que alguien lo pregunte, no está disponible en ninguna plataforma, hay que buscarla en internet, se encuentra con subtítulos. Es del 2015 aparte, digamos, ¿no? O sea que no es una película de estreno ni nada por el estilo, y si fuera de estreno tampoco estamos hablando de una película demasiado popular, digamos. Claro, y acá volvemos a lo que siempre decimos en esta columna, y no nos aburrimos de decir una y otra vez: si uno tiene una buena historia para contar, muy probablemente tenga una película. Es lo que se necesita para hacer una buena película, una historia para contar, nada más. Y acá esta pequeña historia, en apariencia pequeña historia, tan pequeña que solamente significa algo para un pequeño país como es Dinamarca, un pequeño país, es un país importante, pero geográficamente no es. No es un país de gran extensión. Exacto. Y bueno, acá tenemos una película que es bélica, obviamente, que escapa a los convencionalismos del cine hollywoodense en cuanto al tratamiento de la cuestión bélica. Las escenas de guerra son extraordinarias. Son muy realistas. Yo te diría que es muy difícil ahora decir, hay algo para aportar, para innovar de la Segunda Guerra Mundial, pero esta película, por lo menos para mí, tiene un aire de realismo que no suelen tener las películas, digamos, el rescate del soldado Ryan, en fin, todas esas películas. Yo estaba pensando en eso. Tiene un realismo en cuanto, por un lado, es un pelotón ciclista, ¿no? Claro. Es un pelotón ciclista. O sea, estamos viendo las bicicletas y estamos viendo las cartucheras de los revólveres. Todo está, digamos, parece auténtico. Es una manualidad esta película. Si Spielberg ve este filme, seguramente no creo que se sorprenda, pero diría cuánta plata ahorraría si filmara de esta forma. Sí, porque incluso cuando aparecen los blindados nazis, también da esa cuestión de cercanía por los propios tiros que le tiran, y digamos que no lo pueden evitar. Estamos hablando de unas bicicletas en contra de los Panzer. Claro, eso es brillante. Es tremendo. Yo nunca lo había visto eso. Yo tampoco. No conocía la anécdota, después estudiando un poquito, a ver qué decía Wikipedia de todo esto, y bueno, uno se entera de pequeños detalles, pero bueno, uno tiene ese escuadrón de ciclistas. Son ciclistas que llevan ametralladoras desarmadas, que cada bicicleta lleva de una parte, en fin. Y el ciclismo, atención, tiene una particularidad, yo te decía, que permite que ellos atraviesen un bosque, por ejemplo, con las bicicletas en la mano, y después sigan en la carretera. Exacto. Pero lo que tiene también, para mí, plásticamente la bicicleta, es que uno jamás la asociaría a la guerra a la Segunda Guerra Mundial incluso, y a los nazis. Entonces ir en bicicleta contra los nazis era tremendo. Además, me estoy acordando ahora, Rommel, el mariscal Rommel, el zorro del desierto. El zorro del desierto, una de las figuras más mitológicas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Cuando se da la batalla de las Ardenas, o cuando se estaba preparando en realidad lo que fue la batalla de las Ardenas, que fue una batalla bastante cruenta, y había mucho bosque. Uno de los grandes problemas era justamente cómo hacer llegar los suministros hacia la línea del frente, porque además eligió el mal momento. El problema de Hitler era que siempre elegía mal el invierno, cosas así. Ese tipo de cosas. Y Rommel llegó a decir, bueno, si tuviéramos bicicletas, iríamos más rápido. Atención, y es posible que en la Segunda Guerra Mundial, más allá de Dinamarca, se haya utilizado bicicletas. El tema es que vos lo uses
para hacer una película y que sean protagonistas de esa película de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Genera algo, un choque, hay un cortocircuito, porque cuando ellos van en bicicleta... Es sobrecogedor, porque además había mucha caballería en la Segunda Guerra Mundial todavía, especialmente en el ejército del este de Alemania. Polonia, se utilizaba mucho los caballos. Fue la última, digamos, guerra, ¿no? Es hasta romántico, si uno lo piensa de alguna manera. Bueno, hubo el ejército polaco que fueron a caballo contra los Panzer, ¿no? Y fueron eliminados. Y acá en la primera parte de esta película, uno tiene, digamos, lo que es el entrenamiento de este escuadrón, donde uno de los ejercicios era ver cuánto tardaban en desarmar el pinchazo de una bicicleta. Exacto, ¿no? La cama, sí. Sacar la llanta, quitar la cámara, volver a inflar, colocar la rueda y seguir andando. Claro, ¿no? Y hacerlo en 90 segundos, o hacerlo bajar 2 minutos, 90 segundos. Exacto. Y lo vemos así, y realmente ellos están entrenando, pero es un ejército que, si estamos hablando de ciclistas, obviamente, yo no sé, digo, el ejército de Dinamarca no estaba muy bien pertrechado, para nada, pero igual eligieron para hacer el día 9 de abril, eligieron un pelotón, digamos, ciclista, ¿no? Sí. Digo, podrían haber utilizado uno de moto o otro blindado, ¿no? Yo creo que eligieron porque cinematográficamente, simbólicamente genera un peso muy sólido realmente. Repetimos, no es una superproducción ni nada por el estilo, pero todo lo que está ahí es creíble. Claro. Entonces, más allá de que la historia es real y demás, lo que uno ve, además de ser sobrecogedor, es creíble, absolutamente todo. Además, hay pequeños detalles que son muy sutiles. Vos decías, el tema de las cartucheras, cómo ponían las balas en los, y además contaban, le daban 40 balas a cada uno, 40 balas para enfrentar al ejército alemán. Impresionante. Es increíble. Bueno, la bicicleta humaniza, digamos, y entonces cuando muere uno, muere dos, también se genera mucha humanidad en eso también, ¿no? Me estoy acordando ahora que en la película había un muy mal tirador que le querían sacar las balas. Claro, que le proponían, bueno, dame 10 balas de esas 40 que tenés, que yo sí que tiro bien, la vamos a usar mejor y capaz que te salvo la vida. Y vamos a salvar al pelotón y vos, ¿no? Que vas a tirar para cualquier lado. Y él estaba a punto de dársela y le dicen, no. Si somos un ejército, cada uno tiene que tener las mismas balas. Exactamente, aparte, somos un ejército, vamos a pelear una guerra, ¿cómo vas a ser sin balas? Esos pequeños detalles. Es una película que además de todo está los colores, está muy bien filmado, está todo son tonos muy opacos, muy grises, que es un acierto visual, digamos, desde el punto de vista plástico la película es perfecta. Pero yo digo el tema de la humanización en cuanto incluso, digamos, cuando ellos tienen que tirarle a los blindados, ¿no? En fin, o disparar, hay momentos muy tensos, ¿no? Digamos, hay escaramuzas muy tensas donde ellos están rodeados por los blindados alemanes, atención y todo. Pero el sonido, todo parece muy realista. Reitero que uno estuviera al lado de ellos y que tenés 40 balas para tirar. Uno está participando de ese combate. Pero además había dos guerras en realidad. Una, la que el ejército danés tenía contra la Alemania nazi invasora. Y después la pequeña guerra interna que había dentro del propio ejército, donde, como siempre, los de mayor rango, gente que no estaba dispuesta a dar un paso atrás, y cuando ya era inevitable la caída, en realidad, bueno, de acá no se mueve nadie, y es preferible morir antes que retroceder. Ese clásico discurso, ¿no? Esa cuestión de ensalzamiento de la cosa militar, y que más vale muerto que retirándose, y qué sé yo, en cuestiones que harán a la lógica militar, digamos, pero uno no puede verlo más que con desprecio, ese tipo, porque es desprecio a la vida. Totalmente. Y en este caso era, digamos, estamos hablando de un gigante contra un pigmeo. Es que era absolutamente inimaginable. Imaginen a los ejércitos de la conquista, acá enfrentándose a nuestros indios. Claro. Era un exterminio esa guerra. Era imposible hacer nada. Claro, pero acá puedes decir que no lo sabían o que van más allá, pero en este caso ellos, los daneses, los militares, y en realidad uno se sorprende, digamos, después, como decís, lo piensa uno,
ellos eran conscientes Sí, sí. de la fuerza que era Alemania y de la Exacto. fuerza que eran ellos. Entonces Exacto. había una cuestión, o ese sentimiento patriótico o no pensar, digamos, Exactamente, ¿no? o sí, resetearse, decir, Claro. bueno, no pienso en esto y, Claro. y voy. Pero todos lo igual. sabían, digamos, Todos lo ¿no? sabían. Todos lo sabían. Hay un personaje central ahí que es un subteniente Ujú. o un teniente, que es Pilou Asebek, que Mm. es un actor bastante conocido, está en prácticamente todas las buenas series danesas, aparece en todas. Sí. Es un actor de unos 38 años, Ujú. un tipo bastante joven, con una barbita ya crecida. Y Él esa- incluso sale en una de las... Ah, no, en esta no, pero lo viene en el afiche, lo ponen Mm. a él en el afiche, Sí, sí, digamos, sí. porque Es- abrumado, porque este Sí. subteniente es responsable de 20 individuos, 20 soldados, sí, sí. y abrumado por el tema de Exacto. llevarlos, tiene que impulsarlos hacia adelante, y él sabe que es los está imposible. tirándose la muerte, los Es va imposible. guiando hacia una muerte segura, y eso se le nota en los planos de su rostro, que hay un dolor interno que lo cruza a ese individuo, que en realidad sabe que está llevando a su pelotón a una muerte prácticamente sellada. Se juega mucho con los primeros planos de los rostros. Este hombre, perdón, que dijiste, actuó en Game of Thrones, actuó Sí. en los Borgias, en la serie Borgias, Sí. en una serie que es brillante danesa, sobre la mejor que he visto sobre Borgen. política, que es Borgen. Borgen ¿no? es por lejos Es la mejor serie que... Muy buena, para aquel que yo- quiera saber lo que es la política, Sí. hay que ver Borgen, Eh, porque... Para aquellos que quieran ver una gran serie, pero de verdad, Sí, sí, una sí, gran sí, serie, sí, sí, busquen Borgen, así como se escribe, Sí, sí. con B larga, Borgen, y van a ver una de las mejores series políticas, digamos, Sí, de los últimos brillante. 20 años, Sí, 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 tranquilamente. de acuerdo, de acuerdo. Y este actor está lejos digamos, del arquetipo, digamos, de héroe de guerra que uno está habituado a ver en las películas de guerra de Estados Unidos, ¿digo? Porque no es MacArthur, no es No, no, Patton, de no, acuerdo, es nada de sí, eso. sí, O sea, sí, es un sí. tipo absolutamente común, un tipo absolutamente, voy a decir la palabra vulgar, pero es un Sí. tipo común y corriente. Sí, sí, es un danés, tiene pinta de danés más bien este, común. Sí, sí, no, digo, hay- no, puede ser un granjero, Ujú, digo, con todo cariño Sí, para sí. los A granjeros. diferencia de Lars Mikkelsen, que también trabaja Ah. muy brevemente, pero Sí. Lars Mikkelsen es Es- un tipo con una pero- gran pinta y trabaja en Sí, distintos- nada, pero es un tipo que mide 2 metros. 2 metros también, sí, sí, sí. Que aparece muy brevemente. Muy y, poco. es una lástima porque es uno de los grandes actores de También aparecía en del- Borgen. del momento, En Borgen exacto. también era acá de medio corrupto. Ajá. Es un actor que a mí me gusta muchísimo. Bueno, hay una película llamada Arctic. Arctic, sí, es bueno. Él es prácticamente solo en la película. Acá tiene un pequeño papel que, por supuesto, es un militar de alto rango, digamos, esos tipos que toman decisiones, en fin. Pero acá no, este personaje no es el personaje heroico ni desmesurado, digamos, que uno está habituado a ver en toda película industrial, digamos. Es una historia de un grupito de soldados que pelean durante un rato, porque también, digamos, fue una pelea corta. Sí, Fue un rato. No nada vamos a más que- spoilear, ¿no? Pero es corta, sí, es mucho más corta que todo lo que piensan. Exacto, digamos. no, es muchísimo Es más tremendo, corto. es tremendo, Y tremendo. además, sin tratar de adelantar nada ni de spoilearles nada, estaban peleando una guerra que ya había sido dada por Definida, perdida. claro. Pero no, la duda que pueden tener ellos, digamos, tratando de impulsarlos es si eso va a durar un mes, si va a durar 2 meses, si va a No, durar... no, es mucho menos de lo que ustedes Es creen. mucho menos, Es mucho menos de lo que ustedes creen. claro, eso está Era, bueno, sí, era hacerse a un lado y dejar que pasaran los Panzer. En realidad creo que era de mucho todas más formas hay una razonable. escena donde, por ejemplo, si ellos están en la frontera, obviamente tratando de frenar a estos Panzer, y se meten en una granja y una señora le dice que, bueno, no lo lleva a la muerte. Dice, pero a usted no le importa su país. Me dice, y esto, dice, hace 20 años era territorio alemán. Dice, Sí. después quedó danés. Dice, a mí no me importa. No Dice, hace la diferencia. La señora granjera dice a mí, dice, ¿qué quiere que le diga? Digo, si vienen Dice, de vuelta, claro, que vengan de vuelta. claro, Ya está. Les era absolutamente porque ajeno. la Primera Guerra Mundial y la Segunda hay 20 años de diferencia. Eso es Exacto. algo que no Sí, nadie uno, se olvida. claro, uno no tiene esa perspectiva, digamos. Hubo nada de tiempo. Claro, terminó en 1918,
la otra empezó en Sí, sí. 1939. Ni 21 años. Ni siquiera hubo lugar para una generación. No, eran los mismos, claro. Eran los mismos, los mismos que habían sido cabos Tremendo, y que estaban tremendo. abriendo las trincheras en la primera. Bueno, iban de repente Tremendo. motorizados en la Segunda Guerra Mundial. Pero era así. Ahora, volviendo a la película o al hilo que digamos que nos conduce, en ningún momento hay ningún tipo de facilismo desde el punto de vista narrativo. No, toda la narrativa de la película se condensa en esa pequeña historia. Y No hay- un accionar que no para nunca, No se desvía. pero ese accionar, digamos, tiene que ver también con la preparación cotidiana, ¿no? O sea, Exacto. dónde duermen, Exacto. lo que comen, si van hay que levantarse temprano y hay que salir con la bicicleta. Y si hay que ponerse la bicicleta al hombro y Claro, salir. claro. Digo, Hablan con los motociclistas, que son otra división. Exacto, y se miran un poco de soslayo, Claro. un poco de Sí, costado. sí. Yo comparaba esto, que creo que por supuesto no tiene nada que ver con una película bélica que estaba nominada al Oscar, los últimos Oscar, y que era un producto suntuoso. Aquella la de 1917, ¿no? 1917, una película lujosa Sí. y se vendía como que, bueno, es una mirada distinta de la guerra, Claro, que es una muy buena película, sin Sí, lugar a sí, dudas. sí, pero es un de despliegue de San Méndez. más que nada es un despliegue digamos, de factura en cuanto Sí, a, mucho juego de artificio. Exacto. Acá es todo lo contrario. Hay un ahorro absoluto. Total. Y todo se concentra en la narración cinematográfica. Y a lo colectivo, digamos, porque no exacto. solamente este gran actor, que vos lo mencionás, que es el subteniente, estoy de acuerdo que es el peso, es el eje de la película. pero tiene todo un grupo donde estamos viendo cómo se relaciona. Y jovenzuelos, chicos muy jóvenes, que bueno, que los mandan y bueno, listo, ya está, hay que ir. Impresionante, Impacta claro, la guerra nos es un fenómeno tan ajeno, porque no sabemos de qué se trata prácticamente. No, y te digo un detalle, que generalmente cuando decimos Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, o Primera Guerra Mundial 1917, pero la Segunda, sobre todo, es un gran despliegue de miles de personas o de grandes... y aquí lo hacen a la danesa, por la mínima, ¿no? Por la mínima. Y no vamos a ver, obviamente, acción, no sé qué, por pero, supuesto. pero, por ejemplo, la película dura 90 minutos. No quieren hacer de más. Te van a impresionar con esto. Es tremendo. Y además, en un plano donde había mucha gente, ponele que habían 12 personas en ese plano, máximo. Sí. No más que eso. Pero con eso basta para eso darte alcanza, la guerra. Con ¿no? eso alcanza para mostrarte lo que es el dolor, lo que es el desasosiego, la separación de las familias. Y el hecho de que se mueran dos muerte. personas que podrían no haberse muerto, por Exacto. Hay una escena muy dura ya casi al final de la película, donde aparece uno de estos mandamases. Van en su auto recorriendo el frente y exigiéndoles de que no se rindan y que tienen que seguir adelante. Y estos chicos dudan en un momento, ¿qué hacemos? Pero seguimos adelante. Era imposible cuando veían los Panzer llegar. Hay un momento heroico donde le intentan tirar una granada a un tanque. Era una cosa completamente absurda. Y bueno, no le hacen caso. Este hombre además mata a un subordinado, lo mata a sangre fría, diciendo, vos no te vas de acá, o sea, acá se vino a morir, punto. Y bueno, impacta mucho. Esa discusión interna, y también al final hay un alemán que le dice, ¿usted por qué sacrificó vidas? ¿Por qué pensó que podría en alguna forma resistirnos? Era una cosa que estaba dejando para el final, porque creo que es muy representativo de lo que intenta decir la película. Tenemos a un pobre tipo avasallado militarmente, pero también avasallado moralmente, porque estaba parado frente a un enemigo inexpugnable, imposible. Y el alemán, con bastante tino, lo trata bastante bien. Y le pregunta, bueno, pero ¿ustedes creyeron? O sea, tendría que haber hecho la de los italianos la primera ronda, que es de tipo, pasen, nosotros no vamos a pelear. Claro, correr la bicicleta para el costado, que pasen los tanques y ya está. Pero ¿ustedes de verdad pensaron de que con unas bicicletas iban a detenernos? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Sacrificio, Y lo destruye. Eso y la respuesta es
o sea, la pregunta sí, lo destruye, creo que esa es la definición exacta. Y da la impresión de que y bueno, era lo que había que hacer, sí, lo que había que hacer, pero le genera digamos, una gran responsabilidad, muchísimo ruido. Es un momento muy tenso de la película, y que son dos hombres hablando, nada más. Sí, incluso, bueno, quiere que lo llevemos a discutir los términos de la rendición y demás, lo llevamos en, no, yo voy con mis hombres. Ahí vuelvo a lo mismo, digamos, es una película de Segunda Guerra Mundial con bicicletas y donde la muerte de dos, por ejemplo, pesa en la película y pesa al final, y ahí nos damos cuenta de lo que es la guerra. Exacto, porque además uno tradicionalmente en las películas bélicas pueden morir 10, 15, 50, ya sabemos que miles de personas. Sí, eventualmente van a morir, digamos. Y muchas veces hay muchos 10 o 12 porque hay actores que van a morir. En el primer minuto de metraje del Soldado Ryan murieron 20.000 personas. Claro. Acá murieron 2. Claro. Y eso les generó a este pelotón una enorme angustia, porque realmente se estaban muriendo. Sí, ahí está por eso el factor humanizante de las bicicletas, ¿no? Sí. Y hay otra película, Greyhound, con Tom Hanks, ahí las bélicas están... Sí, la vi también. Te la puedo acercar en estos... Greyhound. Está bastante bien, pero bueno, es un producto hollywoodense con un Tom Hanks que parece querer volver a la guerra después de Ryan, 30 años después, pero aún siendo una película bien hecha, con todos los recursos imaginables, con un actor taquillero como es Tom Hanks, no llega en ningún momento a tener el menor espesor dramático que tiene esta película. Sí, esta película, de acuerdo, que estamos de acuerdo. Es 9 de abril, bueno, y nada, simplemente es una película verla dirigida por Ronnie Ezra, mucho gusto, y bueno, pero tiene varios actores que, sobre todo Pilou Asbach, es un gran actor. Realmente es un gran actor, y se sustenta como buena gran película, se sustenta en una pequeña historia y en el carácter de superhéroe que tienen los pequeños grandes actores, digamos, los actores que son capaces de transmitirte un universo de sensaciones, un universo de situaciones que te permean la piel, el estómago y el alma. A eso se le llama arte, y a esto se le llama cine, básicamente. Claro, porque otro detalle no menor, digamos, los nazis, la infantería blindada, el Blitzkrieg, como decías vos, se muestran dos vehículos o tres. No es necesario mostrar más de 3 vehículos para mostrar la superioridad. Con mostrar un tanque y un par de camiones ya alcanzaba para demostrar la diferencia entre unos y otros. Es una película brillante. Ojalá, no sé, en un momento, si retornamos a la normalidad en cuanto a la proyección de cine y demás, no sé, esto de repente algún festival de Cinemateca o algo así, capaz que puede... No estaría mal, ¿no? Estaría muy bien que la mostraran, porque realmente es una pequeña obra gigantesca. No le sobra nada. Muy bien, gracias por estar en La Máquina, Wilmar. Un gustazo, querido, por la invitación, como siempre. Amigos, se terminó La Máquina, se terminó la semana. El lunes a las 19 horas los espero aquí por Radio Uruguay, por Emisora del Sur. Que lo pasen muy, pero muy bien.